Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina Carlota del Palatinado-Zweibrücken. Ella fue una duquesa de la casa Wittelsbach que sufrió de una gran melancolía durante una gran parte de su vida, siendo vista como una mujer sombría y depresiva que estaba muy obsesionada con la muerte. Esta biografía es realizada por petición de Ofelia Pimentel. Catalina Carlota de Wittelsbach nació el 11 de enero de 1615 en el ducado de Zweibrücken, actualmente en Alemania. Fue hija del conde y duque palatino Juan II del Palatinado-Zweibrücken y de la segunda esposa de este, la princesa palatina Luisa Juliana del Palatinado-Simán. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Catalina Carlota la segunda de sus vástagos. La niña también tiene una medio hermana nacida del primer matrimonio de su padre con la condesa Catalina de Rohan. Se desconoce cómo fue la infancia de Catalina Carlota, pero se cree que tuvo una educación basada en el protestantismo, además de que sería formada para ser una excelente consorte, ya que de ella se esperaba que contrajese algún importante matrimonio con algún príncipe o noble alemán. En un intento de fortalecer los lazos familiares que existían entre las distintas ramas de la casa Wittelsbach y de establecer nuevas alianzas entre la nobleza palatina, se decidió comprometer a Catalina Carlota con el duque palatino Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neuburgo, quien había enviudado de su primera esposa, la condesa Magdalena de Baviera, y necesitaba tener más descendencia urgentemente para asegurar la sucesión de sus dominios, debido a que tan solo tenía un único hijo nacido de este primer matrimonio, el futuro elector palatino Felipe Guillermo del Palatinado-Neuburgo. Las negociaciones matrimoniales de ese nuevo casamiento serían un tanto complicadas, debido a que ambos prometidos pertenecían a diferentes religiones. Wolfgang Guillermo era católico, una religión que había abrazado por petición de su primera esposa y en su intento de poder mantener una alianza con la casa Habsburgo, mientras que Catalina Carlota era protestante y se negaba a convertirse al catolicismo, además de que ambos prometidos compartían estrechos lazos de sangre. Así que ante estas razones se tuvo que solicitar una dispensa papal para poder celebrarse tal casamiento. El Papa Urbano VIII estaba realmente dudoso si entregar aquella dispensa papal a los prometidos, debido a que no aceptaba la diferencia religiosa que existía dentro de aquel matrimonio mixto. Así que tras consultarlo con una serie de cardenales alemanes, finalmente les entregó su aprobación, pero bajo la condición de que los hijos que tuviese la pareja fuesen criados bajo la fe católica y que el conde intentase convencer a su futura esposa de que abrazase el catolicismo. El 11 de noviembre de 1631 se celebró la boda entre Catalina Carlota y el duque Wolfgang Guillermo en la ciudad de Zweibrücken. Para entonces ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión y él 53. Los recién casados se instalaron en la ciudad de Düsseldorf, en el ducado del Palatinado-Neuburgo, pero aquel matrimonio no sería feliz. Su marido se llevó una gran decepción con su segunda esposa, debido a que Catalina Carlota era descrita como una mujer poco agraciada y de cuerpo menudo. Pese a no encontrar atractiva a su segunda esposa, el matrimonio pronto se dedicaría a traer a más hijos al mundo, pero no tuvieron demasiada suerte con sus vástagos. La pareja llegaría a tener 2 únicos hijos llamados Felipe y Leonor Francisca,
pero ambos fallecieron a los pocos meses de nacer. Tras la muerte de su segunda hija, los duques empezaron a distanciarse y a hacer sus vidas por separado, viéndose su matrimonio afectado ante el hecho de la prematura muerte de sus dos vástagos y por los intentos de su marido por convertir a Catalina Carlota en católica, algo que provocaría una serie de crisis matrimoniales y que la duquesa se negase en rotundo a abrazar el catolicismo, siendo de por vida protestante. Catalina Carlota sería muy infeliz en Düsseldorf, donde pasaba mucho tiempo encerrada en sus habitaciones privadas, viéndose afectada por continuos dolores de cabeza y de reuma, además de sufrir de una profunda melancolía. La duquesa llegaría a estar obsesionada con su propia muerte, siendo un tema que tenía siempre muy presente en su día a día, algo que también provocaba que su marido sintiese cierto rechazo hacia ella y evitase en muchas ocasiones su presencia, considerándola una persona sombría y melancólica. Pese a sufrir durante gran parte de su vida de estados depresivos y vivir prácticamente aislada, la duquesa hizo grandes donaciones para los más necesitados y se convirtió en la protectora del pueblo protestante que se encontraba en los dominios de su marido. Catalina Carlota no sería apreciada por los eclesiásticos católicos del ducado del Palatinado-Neuburgo, viéndola en todo momento como una especie de hereje, sufriendo por ello un gran rechazo por parte del clero ante su negativa de ser católica. La duquesa siempre sufrió de una salud un tanto delicada y fue una mujer bastante enfermiza, especialmente hacia sus años finales de vida, falleciendo a causa de sus problemas de salud el 21 de marzo de 1651 a los 36 años de edad. Ante su muerte, los jesuitas y el arzobispo de Colonia se negaron a que una duquesa protestante fuese enterrada en la iglesia de San Andreas de Düsseldorf, siendo enterrada por ello en la iglesia de San Lamberto de dicha ciudad. 2 meses después de haber fallecido, su marido se casó en terceras nupcias con la noble María Francisca de Fürstenberg-Hellingenberg, pero de este matrimonio no nacería ningún hijo. Catalina Carlota fue una de las tantas princesas de su tiempo que fue entregada para fortalecer los lazos amistosos y familiares de la nobleza de su época. Esta duquesa, como otros tantos miembros de la casa Wittelsbach, acabaría sufriendo de cierta inestabilidad mental, siendo una mujer sombría y depresiva que vivía aislada en sus propias habitaciones privadas, permaneciendo así alejada de casi todo lo que la rodeaba y de un marido con el que mantenía un matrimonio infeliz. Catalina Carlota llegaría a estar realmente obsesionada con su muerte, pensando que en cualquier momento iba a morir, siendo un tema que provocaba cierto rechazo a su marido, quien intentaba evitar siempre su presencia. Esta duquesa, aparte de sus obsesiones y su melancolía, fue una mujer de ideas claras que siempre estuvo convencida de sus creencias religiosas, siendo una gran defensora del protestantismo. Por esta razón se convirtió en la gran protectora de los protestantes que vivían dentro de los territorios de su marido y se negó en todo momento a abrazar el catolicismo, trayéndole esto una serie de problemas y de conflictos no solo con su propio esposo, sino con los eclesiásticos católicos que la verían como una especie de enemiga y una hereje. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina Carlota del Palatinado-Zweibrücken. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Ofelia Pimentel también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel,
Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros miembros de la casa Wittelsbach que sufrieron de problemas mentales o de obsesiones. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Marcelo Romero Ulloa. Y con esto me despido. Hasta la próxima.